Y dentro de este nuevo periodo que se abre en la historia del movimiento popular, podríamos distinguir dos fases o subfases. Primero tenemos una fase que algunos historiadores han denominado como el sindicalismo libre. Es decir, surgen las primeras organizaciones sindicales, como la Sociedad de la Resistencia, animada originalmente por los anarquistas, pero luego también por demócratas y socialistas, las mancomunales, los sindicatos probablemente tales, un poco más tarde, federaciones sindicales. Pero surgen por la libre, es decir, sin regulación estatal. Porque no había leyes sociales, porque el Estado era oligárquico, era un Estado asocial, que no se preocupaba de las cuestiones económicas y sociales, que cumplía solamente roles de Estado gendarme, defensa, relaciones internacionales, orden interior, justicia, ese tipo de funciones, sin mayor preocupación por las cuestiones sociales. De tal modo que los trabajadores desarrollan sus organizaciones sociales, sin una definición clara por parte del Estado, si estas son legales o ilegales, si tienen derechos o no tienen derechos. Ellas los desarrollan por la vía de los hechos. Y es el periodo de grandes luchas obreras, de la cuestión social, de una fuerte represión estatal ante esta cuestión social, las grandes masacres de los primeros años del siglo XX. Pero esta situación se tornaba peligrosa para las clases dominantes, las cuales van a entender que mediante la mera represión, y el hito más simbólico de esto es Santa María de Iquique, pero no es lo único, ¿no es cierto? Está el carbón en 1903, la huelga portuaria de Valparaíso el mismo año, la semana de la carne transformada, la huelga de la carne transformada en Semana Roja de Santiago en octubre de 1905, la huelga general de Antofagasta aplastada en sangre, ahogada en sangre en febrero del 6, uno de cuyos víctimas no fatales, pero sí como preso va a ser Luis Emilio Recabarren, etcétera, etcétera. Entonces la clase dirigente intuye que es necesario realizar un giro estratégico para poder contener mejor esta olla, esta caldera, esta presión social, y a través de un periodo muy largo se va a rediseñar un nuevo tipo de Estado. Y cuando digo un nuevo tipo de Estado, no estoy diciendo que el Estado deje de ser burgués, sino que pasa a ser, y nos estamos situando ya a mediados de la década de los 20, un Estado oligárquico eminentemente asocial, a ser un Estado liberal burgués o democrático liberal cargado de preocupaciones sociales que se expresan a través de una densa legislación social. Es decir, se implementa una estrategia de contención que ya no va a estar basada en la pura represión de los movimientos populares, sino también en algunas concesiones al mundo popular. Leyes sociales, mecanismos de conciliación y arbitraje entre el capital y el trabajo, cooptación de algunos dirigentes del movimiento obrero, sindicalismo legal. Es lo que algunos han denominado el estado de compromiso o estado benefactor, que va a empezar a construirse desde mediados de la década del 20, que va a tardar más de una década en consolidarse y que va a existir hasta 1973. Es decir, un estado en el que se supone que todos los actores sociales y políticos, todas las clases sociales, todos los sujetos políticos conceden algo en aras de un supuesto beneficio común. Y esto va a hacer que el movimiento popular, de buen grado o de mal grado, según sus distintas vertientes, en según distintos momentos, va a empezar a transitar. Reitero que esto toma más de una década en consolidarse, esto no es realidad plenamente, sino hasta la segunda mitad de los años 30, va a entrar a transitar por la vía institucional, por la vía que el Estado le está fijando. Por la vía, en particular, en el caso del sindicalismo legal, lo cual supone, entre otras cosas, el derecho del Estado a inmiscuirse en la organización sindical, a vigilarla, a supervisarla, incluso hasta revisar sus cuentas, a cambio de los beneficios que la legislación social le otorgaba a los trabajadores, a cambio de una cierta protección.
Este transitar del movimiento popular hacia la fase del sindicalismo legal hay que entenderla entroncada con lo que va a ser este estado de compromiso del cual hemos venido hablando. Y además, con lo que un sociólogo historiador, como Tomás Julián, define, refiriéndose a lo que ocurre a mediados de los años 30, como el gran viraje de la izquierda, que no va a ser otro que la decisión de los referentes políticos mayoritarios de la izquierda chilena, el Partido Comunista y el Partido Socialista, por ahí, por el 34 y el 36 aproximadamente, de meterse ya sin mayores vacilaciones en la institucionalidad y canalizar el desarrollo tanto de sus propios partidos como el del movimiento popular por los cauces institucionales. Y digo meterse definitivamente porque hasta entonces habían existido algunas más que veleidades rupturistas o radicales tanto en el Partido Comunista como en el Partido Socialista, producto de las experiencias nacionales y también de ciertas influencias institucionales. Pero desde la segunda mitad de los años 30 queda claramente establecida esta vía evolutiva, pacífica, parlamentaria, institucional, algunos dirán reformista, lo dejo al juicio de cada uno, por parte de estos referentes políticos mayoritarios de la izquierda. El punto es que, ahí vienen los gobiernos del Frente Popular, este estado de compromiso parecía funcionar, pero hubo un paréntesis muy amenazador para este estado de compromiso, que no fue otro, ni más ni menos, que la llamada Ley de Defensa de la Democracia, o Ley Maldita, que puso fuera de la institucionalidad al Partido Comunista, y no solamente al Partido Comunista, sino que además a todo un área muy importante de influencia social en el seno de los trabajadores que tenía este partido y que se extendió durante una década, entre 1948 y 1958. Pero ya por ahí, por el año 56, durante el segundo gobierno de Ibáñez, empezó a iniciarse una nueva fase. Hubo algunos elementos nuevos que empezaron a poner término a esta fase de exclusión, entre los cuales podemos citar un primer elemento muy importante, la reunificación del Partido Socialista, porque había algunas fracciones socialistas que habían apoyado la candidatura de Ibáñez, y no solamente apoyado, sino que también participado con ministerios y cargos de responsabilidad en su segundo gobierno, la constitución del Frente de Acción Popular, FRAP, básicamente en torno a comunistas y socialistas, pero con otros aportes también, cuyo abanderado va a ser Salvador Allende en la segunda candidatura a la presidencia de la República, y finalmente un par de elementos muy importantes para poner fin a esta etapa de exclusión. En 1958, un poquito antes de que Ibáñez abandonara el cargo de presidente de la República, término, derogación de la ley maldita y además reformas electorales tendientes a ser más transparentes los procesos eleccionarios. Cito una de ellas que me parece muy importante, la cédula única electoral, que pone ya definitivamente término a la posibilidad del cohecho en las elecciones, porque ya cada partido no va a seguir produciendo, imprimiendo y repartiendo sus propios votos, lo que permitía fácilmente el control de aquellos que habían sido cohechados o comprados, sino que va a existir la cédula única que existe hasta nuestros días. De tal manera que se abre, a mi juicio, la única etapa en la historia de Chile, 1958-1973, en que esta democracia chilena, tan alabada por ciertos discursos, reúne los requisitos mínimos, los estándares mínimos de lo que internacionalmente se considera un sistema democrático. Porque ya no hay cohecho, porque ya votan las mujeres, que históricamente no habían votado, recién votan por primera vez las presidenciales del año 52, porque durante los gobiernos de Frei Montalva y de Allende se va a bajar el derecho, la edad para derecho a voto, van a poder votar los analfabetos,
etc. Y además porque eso se complementa con una serie de reformas sociales de los años 60 y comienzos de los 70 que hacen un poquito más efectiva esta democracia. De tal manera que en este contexto el FRAP y Allende estuvieron, no vamos a entrar en el detalle porque no lo lograron, ¿no es cierto? Hay unas maniobras raras por ahí, un candidato trucho que surge para sacarle justo los votos a Allende a las puertas del gobierno en 1958. Y a pasar del fracaso de ese año y del mucho más rotundo de 1964 y de factores internacionales como el gran impacto que tiene en Chile y en toda América Latina la Revolución Cubana de 1959, persiste la vía electoral como eje central, no digo exclusivo, pero como eje central de la estrategia de la izquierda. Cuando estoy diciendo que persiste la vía electoral, no estoy excluyendo que esas fuerzas de izquierda tuviesen otro tipo de argumentos y que canalizaran todo a través de la vía electoral. Evidentemente están las luchas sociales como un complemento o como la otra cara de la medalla de esta vía electoral. Pero sintetizando lo que he venido diciendo hasta ahora, en el primer eje constitutivo de este tiempo histórico, podemos decir, respecto a los factores nacionales, que hay una unidad de tiempo histórico, compuesta por la existencia de este estado de compromiso o estado benefactor, por una fase caracterizada por esta estrategia desarrollista de sustitución de importaciones inducida desde el Estado, por el desarrollo institucional del conflicto social y político como vía fundamental escogida por la izquierda y el movimiento popular, reitero, como una combinación de luchas electorales y sociales, estas últimas mayoritariamente legales. Y para entender mejor esto, habría que agregar entonces los factores internacionales. El otro tiempo histórico que está entrelazado con el tiempo histórico nacional. ¿Cuál fue, desde el punto de vista de la izquierda, chilena y mundial, el tiempo histórico en el que se gestó y vivió la unidad popular? Pueden haber muchos factores, pero yo creo que desde la perspectiva que nos da el tiempo, me parece que este tiempo histórico fue el de la fase final de irradiación de la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa de octubre de 1917, y el de los primeros síntomas de su agotamiento. Durante gran parte del siglo XX, la Revolución Rusa fue la gran ilusión que movilizó en todo el mundo a millones de hombres y mujeres en diversas tentativas por tomar el cielo por asalto, hacerse con el poder para construir una sociedad socialista, una sociedad mejor, una sociedad igualitaria. De algún modo, todas las revoluciones auténticas, todas las revoluciones sociales que vinieron después, la china, la yugoslava, la vietnamita, la cubana, encontraron su fuente de inspiración en la Revolución de Octubre. Y yo diría más aún, no solo se inspiraron